Bien, y a las 10 de la mañana, 53 minutos, llega el momento de hablar sobre el financiamiento climático, retos y oportunidades. En este panel contaremos con la participación de Santiago Aparicio, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, Mariana Escobar, jefe de Finanzas Sostenibles de la Superfinanciera, Isabel Mantilla, Consultor Senior Climate Finance and Financial Institutes Group LAC de la IFC, Beatriz Ocampo Vélez, gerente de sostenibilidad del Grupo Bancolombia, y Martín Ramírez, consultor senior en financiamiento climático, quien moderará el espacio. Adelante, señor Ramírez, bienvenidos. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Es un gran gusto estar en este panel y muchas gracias a la ANDI por este foro de sostenibilidad que siempre marca la parada en los temas de sostenibilidad desde el sector privado. Gracias a Carlos y a todos los encargados de sacarlo adelante. Hoy tenemos un panel de lujo, como ya lo dijo nuestro presentador. Tenemos desde el Departamento Nacional de Planeación al doctor Santiago Aparicio, director de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Mariana Escobar, a la doctora Mariana Escobar, jefa de Finanzas Sostenibles de la Superintendencia Financiera de Colombia, a la doctora Isabel Mantilla, consultora senior de Finanzas Climáticas de la IFC, y a la doctora Beatriz Ocampo, gerente de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Creo que es un gran gusto estar en este panel. Tenemos al coordinador de políticas públicas y sectoriales y territoriales en los temas de finanzas climáticas, el Departamento Nacional de Planeación. Tenemos además al supervisor, a la Superintendencia Financiera de Colombia, que ya sabemos a partir de las experiencias que se han tenido por parte del Banco de Inglaterra, por parte de la Federal Reserve, lo importante que ha sido el rol que han jugado en otras jurisdicciones desde el supervisor. Tenemos a la IFC, que es parte de ese gran ecosistema de cooperación internacional y regional y un gran movilizador de las finanzas climáticas en Latinoamérica y por supuesto en el mundo. Y por último tenemos el practitioner, ¿verdad? El Grupo Bancolombia, que al final es donde allá deberían llegar los recursos y lograr movilizar el tema de finanzas climáticas en Colombia. Sé que Mariana Escobar tiene que salir para un viaje, por ende les propongo la siguiente metodología, y es que le voy a hacer una primera pregunta a Santiago para que nos conteste, además porque complementa muy bien con lo que ya nos presentó el vice, y luego voy a pasar a Mariana para que ella pueda correr para su viaje, y me devuelvo a Santiago y terminamos con la IFC y con el Grupo Bancolombia. Entonces, Santiago, la primera pregunta, ya nos contaba un poco el vice sobre lo que pasó en la operacionalización del Acuerdo de París en la COP26 de Glasgow, pero quería que usted nos contara un poquito de los temas financieros y específicamente de los temas de finanzas climáticas, y siempre teniendo el marco de retos y oportunidades, como es el título de este panel, pues que nos cuente qué pasó en la COP26. Bueno, mil gracias, Martín, mil gracias a la Andy por la invitación y sí, qué alegría estar acá en este panel. Acá para los que no nos conocen, nos conocemos probablemente todos los que estamos dentro del panel, entonces seguro va a ser una conversación muy provechosa. Bueno, efectivamente estuve en la COP26 en representación del DNP. Las discusiones de finanzas climáticas por primera vez, yo diría, tuvieron unos elementos importantes y son los siguientes. Vimos por primera vez la apertura de la conversación formalmente de cómo realmente equilibrar el financiamiento climático en lo que se destina a mitigación y lo que se destina a adaptación. Y este fue un elemento muy importante. Ya en el Acuerdo de París había quedado integrado el tema de la importancia de la adaptación como tal, pero en términos de flujos de financiamiento no había estado tan posicionado como está ahorita. ¿Cómo logramos efectivamente construir una resiliencia a través de la movilización de financiamiento climático? En la COP15 del 2009 se había definido una gran meta, que es la meta como rectora de movilizar 100 billones de dólares anualmente. En esa movilización, que según reporte de la OCDE reciente, pues no hemos logrado llegar al punto clave, estamos en 80 billones de dólares que se ha movilizado, pero de esos 80 billones de dólares, en lo que se ha analizado en los últimos años, del promedio de movilizaciones, que no es 80, es mucho inferior,
solo una cuarta parte está destinada a adaptación. Y lo menciono porque las discusiones incluso en Colombia hace 5 años de financiamiento climático giraban principalmente en torno a la mitigación, olvidando que Colombia es uno de los 20 países más vulnerables al cambio climático y que tenemos unos fuertes impactos. Entonces, ese fue un primer punto clave, el tema de la adaptación. Se hizo un compromiso de los países en esta misma meta de $100 billones que se va a actualizar en el 2025 y va hasta el 2025, pero ahí al 2025 surge una nueva meta. Se hizo un compromiso de nivelar 50% mitigación, 50% adaptación. Es decir, que vamos a ver un aumento en los flujos financieros direccionados hacia adaptación. Y esto es muy importante para el sector empresarial en particular porque, pues, si Colombia es vulnerable al cambio climático, el sector económico es vulnerable al cambio climático y todas las cadenas de valor y cadenas de abastecimiento que rodean los sectores. Y esto es un tema muy, muy esencial porque esos flujos financieros van a servir para aportar a que las compañías sean cada vez más eficientes en identificar sus riesgos climáticos, valorarlos, generar cobertura y estar más preparados para hacer la transición en tiempo. Entonces yo dejaría ahí, mencionaría solamente ese tema específico de adaptación. De pronto un último elemento que creo que es importante en el tema de financiamiento y es la apertura también de la discusión de pérdidas y daños, que no es menor para un país como nosotros, aunque no quedó formalmente que se haya creado como un fondo como se quería, que fue una de las partes de las discusiones en la COP. Se abrió la discusión y se espera que en las próximas negociaciones en Egipto, en la COP27, se aborde este tema. Atado con el tema de adaptación y para que lo tengan presente, pues hubo muchos países que hicieron unos pledges importantes, entre ellos Alemania, Noruega, y solo para que se den una idea de la movilización y de los aportes que se hicieron en adaptaciones, el fondo de adaptación, el Adaptation Fund, que es un fondo hermano del GEF y un fondo hermano del GCF, recibió un reembolso, unos aportes por $350 millones, ¿sí? Para que tengan una idea de la importancia que se le está dando a toda esta agenda de financiamiento para la resiliencia y la adaptación. Entonces yo dejaré ahí y le doy paso. Martín, adelante. Gracias, Santiago. Mariana, el DNP con todo su poder técnico habla de mitigación, de adaptación. Creo que un instrumento que será clave para ese proceso de aquí en adelante, pues será el tema que ustedes están liderando de la taxonomía verde. En este marco, ¿qué es la taxonomía verde y cómo contribuye a las metas tanto de adaptación y mitigación? ¿Y por qué es importante que estemos claros, tengamos reglas claras o señales claras de política pública de qué es qué? Adelante, Mariana. Gracias, Martín. Primero, y antes de responder tu pregunta puntual, yo creo que es importante mencionar que para la Superintendencia Financiera y desde el 2018, cuando empezamos como este recorrido, este camino de empezar a promover la integración y la priorización y la consideración de los asuntos ambientales y climáticos dentro del sistema financiero, pues partía del reconocimiento justamente del rol que tiene el sector financiero, pues por un lado gestionando los riesgos derivados del cambio climático, pero por el otro claramente, como lo mencionaron, pues movilizando capital, movilizando recursos hacia proyectos que contribuyan de manera sustancial. Y ahí está la respuesta a la taxonomía. La taxonomía no es otra cosa que un sistema de clasificación que te permite identificar aquellas, en el caso de la taxonomía colombiana, te permite identificar qué actividades y qué activos contribuyen de manera sustancial al logro de objetivos ambientales prioritarios para un país o jurisdicción. En el caso colombiano, la taxonomía prioriza 7 objetivos ambientales y esta primera entrega identifica o mapea estas actividades y activos en 7 sectores económicos que contribuyen de manera sustancial para la mitigación y adaptación al cambio climático, y para 3 sectores para un objetivo que es muy transversal y que también está, digamos, vinculado o está interconectado con la mitigación y adaptación, y es la gestión, digamos, del suelo, ¿no? Para los temas de mitigación y adaptación específicamente, para esas actividades y activos, pues lo que se identifica, lo que hace la taxonomía es no solamente tener una lista positiva de qué actividades y activos son más verdes, sino que los define y les crea unos criterios de elegibilidad, porque para nosotros como superintendencia, y yo creo que para los mercados financieros empieza a ser
muy importante. Yo creo que esto dará, Beatriz podrá dar cuenta de algo, o podrá explicar, dar algo más de contexto, pero para los que al final se vuelven usuarios y los que al final están movilizando recursos, sí necesitan unas definiciones y unos criterios muy específicos para poder mapear cuáles de esos activos y actividades que están financiando, pues en realidad están contribuyendo de manera sustancial. ¿Por qué la superintendencia decide desarrollar una taxonomía o por qué es importante? Hay muchas razones, hay muchos impulsores. Yo creo que depende de a quién se le pregunte, te va a decir diferentes razones. Acá, digamos, hago esa aclaración porque nosotros, si bien priorizamos e impulsamos el diseño de la taxonomía, esto ha sido un ejercicio de muchas más entidades. Se conformó una mesa de taxonomía en Colombia, en la cual participan claramente DNP, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Medio Ambiente, y el DANE, porque pues sí consideramos que si bien nosotros tenemos un rol en que esta taxonomía, en la implementación de su taxonomía, también en facilitar una traducción eficiente de esas prioridades, proyectos y planes nacionales ambientales para el sistema financiero, nosotros no somos los llamados a definir y no tenemos las capacidades técnicas ni tenemos dentro de nuestro mandato la función de definir qué es verde y qué es no. Entonces la participación de estos otros actores era clave. Pero en el caso de nosotros, nuestro impulsor o la razón por la que nosotros decidimos priorizar este instrumento para un instrumento de alguna manera base para enverdecer el sistema financiero, porque se considera una de esas como bases fundamentales, esos, como dicen los en inglés, building blocks, es por varias razones. Primero, tiene que ver con justamente facilitar la movilización. Cuando nosotros hicimos la primera encuesta sobre riesgos y oportunidades del cambio climático, que se las aplicamos a las entidades vigiladas, una de las razones que ellos manifestaban que era una barrera para aprovechar esas oportunidades de una transición a una economía baja en carbono era la asociada a la ausencia de definiciones. Ellos mencionaban definiciones comunes, sistemas de clasificación, que te permitieran identificar qué es verde y qué es no. Entonces ahí había una barrera y estaba clara y estuvo claramente explícita en la encuesta. Entonces esa fue una primera razón. La segunda razón, y ahí digamos simplemente para decir, considerábamos que ahí íbamos, era un ejercicio base para facilitar la movilización, ¿no? Entonces ahí había esa necesidad. La segunda razón tiene que ver justamente con un poquito más con la misionalidad de la superintendencia, y es todo lo que tiene que ver con mantener esa doble misionalidad que tiene la super de estabilidad y de mantener de estabilidad financiera y de mantener la integridad de los mercados financieros. Y ahí también consideramos que tener una herramienta que permitiera identificar qué es verde y qué es no, y que facilitara las denominaciones de productos bajo un apellido verde o sostenible, pues iba a mantener la integridad del mercado. Cuando nosotros hablamos con los principales emisores, y de nuevo aquí Beatriz también puede dar fe del asunto, cuando les preguntamos a los emisores de bonos verdes, que acá en Colombia, digamos, esas primeras emisiones justamente las hizo la banca, el sector privado, pero muy liderado por la banca, ellos nos decían, digamos que además obviamente del beneficio, de la responsabilidad de movilizar, del beneficio reputacional, había un beneficio adicional que era el de diversificación de base de inversionistas. Para atraer a estos inversionistas, tú tienes que dar tranquilidad de que lo que ellos están invirtiendo está contribuyendo verdaderamente a lo que al objetivo que ellos están persiguiendo. Entonces están buscando un instrumento verde, pues el objetivo, digamos que nosotros como superintendencia, para mantener esa integridad del mercado, debemos de alguna manera dar herramientas para facilitar esa tranquilidad, digamos, o dar esa transparencia al mercado sobre que acá en realidad, cuando hablamos de bonos verdes o algún tipo de instrumento con un apellido verde, pues hay un instrumento que de alguna manera que lo respalde, y en este caso, pues la taxonomía. El tercer, que está ligado a lo que les acabo de decir, creo que de alguna manera tener una taxonomía también minimiza un riesgo, una percepción de un riesgo de nuevos emisores, que es, ellos no quieren caer por hacer un bien, tener un riesgo, por decirlo así. O sea, yo no quiero estar haciendo greenwashing. Entonces ahí también de alguna manera tener una herramienta, les damos una tranquilidad, un parte de tranquilidad, una herramienta para ellos tener más tranquilidad, de no incurrir en este riesgo de greenwashing o lavado verde, como lo han traducido en español. Y finalmente creo que tiene también que ver con desarrollo de mercado. Cuando nosotros empezamos toda esta trayectoria o toda esta, digamos, estrategia de enverdecer el sistema financiero, incorporar estos temas en el ADN del sistema financiero, empezó justamente porque veíamos un crecimiento de las emisiones de bonos verdes, pero lo veíamos como un instrumento que nos podía facilitar o que podía permitir la profundización del mercado de capitales. Y ahí, de alguna manera, cuando vemos que diferentes jurisdicciones empiezan a desarrollar sus propias taxonomías,
percibíamos un posible riesgo justamente de lo contrario, en la medida que un inversionista venga a buscar un instrumento y contrarreste el instrumento con una taxonomía de otra jurisdicción, pues seguramente no le va a coincidir lo que ese instrumento está financiando con lo que hay en otras taxonomías. Entonces, de alguna manera decíamos, esto de alguna manera nos puede contraer el mercado. Si nosotros cogemos o empezamos el diseño y la adaptación de una taxonomía bajo los mejores estándares internacionales que responda a los principios, a la arquitectura internacional, pero que también refleje el contexto, las necesidades y las prioridades locales, pues de alguna manera evitaríamos que referencie una taxonomía que no responde, que no refleja lo local, y facilitaríamos y continuaríamos facilitando esa movilización de capital, ¿no? Y esos inversionistas que quieren venir a invertir en ese tipo de instrumentos. Entonces, eso es la taxonomía y esa es la razón por la cual la superintendencia decide impulsar su desarrollo de adaptación para Colombia. Ya para finalizar, actualmente nos encontramos, los que han estado siguiendo, digamos, esta iniciativa desde hace ya creo que 1 año y medio que nos hemos demorado en su desarrollo. Actualmente salió para comentarios al público, recibimos una cantidad importante de comentarios, lo cual nos parece bueno porque empieza a haber mucho más reconocimiento de la importancia de la herramienta. Estamos justamente en este momento revisando y ajustando la taxonomía y esperamos poderla lanzar, o la meta que teníamos era lanzarla este año. Si no es posible a finales de este año, pues claramente antes de que se termine el primer trimestre del otro sería ¿no? un cronograma o unas fechas justas para decir. Entonces, no siendo más, Martín, te devuelvo el micrófono y quedo pendiente a la segunda ronda de preguntas o alguna otra duda que tengan. Gracias, pues creo que tocaste bastante sobre los desafíos, que era mi segunda pregunta, y sobre las expectativas del inversionista. Entonces, creo que le voy a volver, si te parece bien, Mariana, y si digamos, entramos en otra duda, pues la podemos tocar después. Le voy a volver la palabra a Santiago. Y toco precisamente, y felicitaciones, Mariana, por todo ese esfuerzo gracias por hacer la aclaración, que no solo están, digamos, manejándolo ustedes, sino que muchos más actores están ahí. Pues, Santiago, parece como que tuviéramos como un terreno ya fecundo, ¿cierto? Están los instrumentos, está todo el tema internacional, está nacionalmente ya empezamos a movilizar. Mariana tocó el tema de los bonos verdes que poco a poco han ido cogiendo mucha fuerza. ¿Qué significa entonces ahora, teniendo ese terreno fecundo, qué significa para Colombia que hayamos incrementado nuestra ambición de reducción a 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, específicamente en el tema financiero? Y si pudiera tocar un poquito en las oportunidades que eso representa, pues para al final toda la audiencia que está acá, que son las empresas, y que todos queremos tener un país más competitivo. Okay, muchas gracias, Martín. Y bueno, todavía me acuerdo hace casi ya 2 años aquí conversando con Mariana sobre el tema de taxonomía. Entonces, de verdad, felicitaciones, Mariana, porque no hay una gran acción o gran idea que no valga mucho esfuerzo. Entonces, todavía me acuerdo y yo diciéndole, pero no se necesita. Y claramente, seguro como yo, muchos nos demoramos en entender la importancia del tema. Entonces, felicitaciones por esa resiliencia y constancia de los funcionarios públicos. Bueno, Martín, pues efectivamente la ambición que el país mencionó de tener un aumento de la meta al 51% es un gran reto, la gente y en general ha habido muchas inquietudes que han surgido sobre cómo efectivamente vamos a lograr ese 51%. Y acá menciono un tema importante y es las implicaciones. Es complejo lograrlo y nos genera ciertas complejidades llegar hasta allá, pero más nos genera que el país no avance hacia ese lugar. Y lo menciono, un estudio que hicimos desde el DNP nos hablaba sobre el tema del costo de la inacción. ¿Cuánto nos cuesta anualmente si el país no empieza a avanzar a abordar los impactos del cambio climático? Y los cálculos que teníamos es que es el 0.5% del PIB, es decir, es medio punto porcentual del PIB, y mal contados podemos llegar a estar hablando de 5 billones de pesos anualmente. Y esto es muy importante tenerlo presente porque a veces solo miramos lo que nos cuesta avanzar, pero no logramos visibilizar
los impactos que está generando no actuar a tiempo. Y esto es muy importante. Recientemente se aprobó el COMPES de variabilidad climática días antes de salir a la COP. Lo aprobó el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y uno de los temas claves de este COMPES de variabilidad climática era el planteamiento de cómo logramos fortalecer el conocimiento y no estar estando en modo reactivo constantemente. Y veíamos una cifra clave es, si nosotros logramos por cada dólar que uno invierte en prevención, logra ahorrarse unos $5 a futuro en reacción. Y esto es un tema pues muy básico, pero quería mencionarlo porque nos sitúa muy bien en la conversación de efectivamente cómo lograr movernos. ¿Qué oportunidades presenta esto? Y nuevamente, la meta de NDC actualizada del país no solo es una meta ambiciosa en mitigación, 51%, sino también es ambiciosa en adaptación. Entonces, esto nos permite tener unas trayectorias muy claves para que el país y las empresas puedan estar en territorios más resilientes, más adaptados al clima, y que las empresas puedan tener un marco general de atracción de inversión para ser empresas más carbono resilientes. Ayer estaba en un evento y Manuel Pulgar de WWF mencionaba algo genial y decía, hoy en día esto no es un tema de si las empresas deciden o no, esto ya es un tema, es un factor de competitividad. Decía, la carbono intensidad se está volviendo un factor de competitividad. Y empezó a mencionar el carbon tax que se está montando en fronteras, y ya hay unas discusiones, y no son discusiones que van a pasar en el futuro, ya son unas discusiones que la Unión Europea, que es el segundo socio comercial de Colombia, está ya abriendo las discusiones sobre cómo va a ser ese impuesto que va a poner a los productos en frontera. Si son muy carbono intensivos, probablemente no van a entrar al mercado. Entonces, simplemente la Unión Europea probablemente no le pasa nada, simplemente cambia de proveedor. Así como hace unos años nos pasó con ciertos productos agrícolas y el sector agropecuario tuvo que adaptarse para que los productos no tuvieran BPA o no tuvieran ciertas otras sustancias químicas que ya está demostrado que la Unión Europea no puede entrar. Entonces, es un tema, quienes actúen de forma temprana, desde el Estado como un todo, y las empresas en su actuar en la microeconomía, van a poder realmente estar mejor posicionadas. Entonces yo plantearía esto desde ese punto, invitar a ver el tema como una oportunidad realmente de actuar de forma temprana. Yo siempre menciono este efecto, el efecto Kodak, que Kodak no vio venir la digitalización y efectivamente se quedaron por fuera del mercado. Y ese es un poco el reto que tenemos, cómo logramos que el sector empresarial colombiano esté conectado con los retos que están viendo y podamos anticiparnos a esto y le demos la vuelta, aprovechando ventajas comparativas que tenemos, como ser uno de los países más biodiversos del mundo. En solo el 1% del territorio continental tenemos el 10% de la biodiversidad. Entonces esto proyecta unas oportunidades gigantescas en bioeconomía. Y en impulsar negocios relacionados con la biodiversidad. Gracias, Santiago. Y creo que eso nos da una entrada pues increíble para pasar a Isabel. Isabel, pues además ha estado en la gran mayoría de roles y en todas estas conversaciones sobre financiamiento climático en su trayectoria. Isabel, quería preguntarte, ustedes desde la IFC manejan un marco que es un poquito más amplio, no solo tienen financiamiento climático, sino que se enfocan en finanzas sostenibles, y quería pasarme a ese marco que es más amplio y preguntarte qué son las finanzas sostenibles y qué traen de nuevo y por qué es una oportunidad en este marco de lo que nos cuenta Santiago, de cómo tanto la carbono intensidad y otros temas de sostenibilidad están empezando a ser un factor pues clave para la competitividad de las empresas. Estás en mute. Gracias. Gracias, Martín. Saludarlos a todos, darle las gracias a Carlos y a su equipo de la Andy por esta invitación. Mariana, un gusto verte como siempre. Santiago, lo mismo. Pues Beatriz también. Martín, somos todos viejos amigos y viejos compañeros de guerras en este sentido, y ha sido muy interesante ver cómo el mercado ha ido cambiando un poco frente a nuestros ojos, ¿no? Esto es un tema que hemos venido trabajando desde ya hace
casi una década e inclusive más, y hemos visto cómo ha cambiado y sí, lo que tú dices es cierto, digamos que las finanzas climáticas son algo un poco más enfocado, es un foco mucho más pequeño de un todo que es algo mayor, que son, digamos, las finanzas sostenibles. Desde IFC, ¿qué es lo que vemos nosotros? Pues las finanzas sostenibles es este marco grande. Se han venido dando desde los objetivos del milenio y luego, pues con la Agenda 2030, los objetivos de desarrollo sostenible, todos los acuerdos de París, mucho frente a temas climáticos como tal. Pero cuando hablamos de las finanzas climáticas, estamos hablando de cómo vamos nosotros a financiar esas metas que están contenidas dentro de esos 17 objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo podemos financiar el desarrollo sostenible de aquí al futuro? Y bueno, cuando nos pusimos, o el mundo se puso esa meta al 2030, de obviamente ser más resilientes, de atender el tema de clima, pero también atender temas sociales que son súper importantes y lo hemos visto a raíz de la pandemia, pero también atender temas de género, por ejemplo, equidad de género, de diversidad, pero también atender temas de gobernanza. Todo eso es lo que está contenido en esas finanzas climáticas. Cuando nos vamos a las finanzas verdes ya, que es lo que hemos estado conversando en este panel y que ha sido atendido tanto por Santiago como por Mariana, pues vemos el tema verde un poquito más amplio, digamos, el tema verde pensando en cómo financiar los temas ambientales, de cómo garantizar que vamos a tener un planeta de aquí a, digamos que al futuro. Pero además de eso, cuando ya nos metemos en las finanzas climáticas como tal, estamos hablando de adaptación y de mitigación al cambio climático. Entonces, un poco ese es como el gran marco que nosotros vemos desde IFC de qué son las finanzas climáticas. Recordemos además que de acuerdo, digamos, a CEPAL, hemos visto que hay una brecha gigantesca para poder llegar a cumplir con esos objetivos de desarrollo sostenible que tienen como el gran target el 2030. Y digamos que la brecha que se ha identificado está entre 3 y 14 billones de dólares para financiar esos objetivos de desarrollo sostenible y esas metas, como les digo, que están allí contenidas. Entonces, desde ese punto de vista, IFC, digamos que acompaña lógicamente al sector financiero en gran parte, en gran medida, desde el Banco Mundial al sector gobierno y también al sector empresarial e industrial a hacer ese cambio y ese cambio de chip, por decirlo de alguna manera. Pero indiscutiblemente hay algo que tenemos que, digamos, que tener claro, y es que la sostenibilidad crea valor. La sostenibilidad es un negocio. No podemos desvincular la sostenibilidad de los modelos de negocio de ninguna compañía, y estamos hablando de cualquier sector, desde el sector financiero, lógicamente, como gran movilizador de los recursos y que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Desde el sector financiero, saber en dónde invierte la plata de esos ahorradores, porque además recordemos que en el sector financiero, pues existe ese deber fiduciario. La plata del sector financiero no es del sector financiero, es de sus ahorradores. Por lo tanto, también tienen que tener muy claro dónde, a quién le presta esa plata, porque la tiene que devolver, lógicamente, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos, digamos, del cambio climático y lo vemos como una oportunidad y lo vemos también como un riesgo desde el sector financiero, existe esa gran responsabilidad de identificar oportunamente las oportunidades de negocio que existen en el cambio climático, pero también de mitigar los riesgos. Y ahí tenemos riesgos ambientales y tenemos riesgos derivados del cambio climático. Entonces, cuando vemos todo este mundo, y además de eso, vuelva al tema del mundo más amplio de la sostenibilidad y vemos que, por ejemplo, la gobernanza, el gobierno corporativo y las juntas directivas necesitan tener una gobernanza para la sostenibilidad. Tiene que ser algo que se tome la decisión desde el management de las entidades para poder tener claro dónde están mis KPIs. ¿Dónde están, además de eso, digamos que las metas y los incentivos para las fuerzas comerciales? ¿En qué? En que podamos identificar proyectos que contribuyan, bien sea a mitigar o adaptar el cambio climático, ¿no?
puntualmente hablando de finanzas climáticas, pero también que contribuyan a la inclusión social, a la inclusión financiera, a la educación, a, digamos, poder colocar plata en mujeres que a veces, digamos, no existe data para saber que son mejor riesgo, que son mejores pagas, ¿no? Y que además de eso son cabezas de familia en muchos casos, en identificar nuevos mercados en la diversidad, por ejemplo. Y todo eso es sostenibilidad, pero tiene que haber una decisión clara desde el management de las entidades para poder identificar esas oportunidades de negocio y al mismo tiempo para poder mitigar los riesgos y poder analizar claramente los riesgos que contribuyen, digamos, a hacer que un negocio sea más o menos riesgoso y que obviamente no queremos que en el futuro tengamos esos riesgos saliendo del closet, como los esqueletos que tenemos escondidos en el closet, ¿no? Entonces no queremos que eso nos suceda, ¿no? No queremos que hayamos colocado recursos en un proyecto que no cuidó los pasivos ambientales o que no hizo un análisis adecuado de un riesgo social o que no ha tenido en cuenta el cambio climático y no ha hecho una buena evaluación de los riesgos climáticos que vienen derivados, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a colocar esa plata? Y como sector financiero tenemos esa gran responsabilidad. Yo lo dejaría ahí un poco, Martín, pensando como en esa transversalidad que tenemos desde la sostenibilidad, en que es un tema mucho más transversal, en que es un negocio y crea valor, y obviamente parte de este esquema más grande, pues es lo que estamos discutiendo hoy, que es las finanzas climáticas como tal. Muchas gracias, Isabel. Isabel, ya Santiago nos hablaba de estos compromisos de los países de 100.000 millones de dólares movilizados. Igual, más allá del estudio de la OCDE, con lo cual estoy de acuerdo con Santiago, si se cumple o no. Pero lo cierto es que se están movilizando muchos recursos y eso lo sabemos. Pero al mismo tiempo, ser parte del Acuerdo de París, pues significa que, de alguna manera, déjenme llamarlo así, estamos compitiendo con todos esos países para llegarle a esos recursos. Y quería preguntarte, y en ese marco de finanzas sostenibles, porque además este tipo de compromisos se hacen en muchos otros espacios, no solo en la COP. En la COP pues están los compromisos para las finanzas climáticas, pero hay compromisos, como tú bien lo dices, para agua, para el tema de género, y se están movilizando en otros espacios de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo hacer para lograr que Colombia sea atractiva para capturar esos recursos y al final tengamos un país más sostenible, con adaptación y cumpliendo la meta del 51%, y pues lo que queremos todos, que es un sector privado mucho más competitivo al final del día? ¿Cómo hacer para lograrlo? Mira, qué buena pregunta, Martín, porque yo creo que es importante, obviamente, tener clara la meta, pero también es muy importante poder saber cómo llegar a ella. Personalmente, digamos que Colombia ha hecho un trabajo espectacular desde muchos puntos de vista. Y yo creo que aquí, digamos que el gran secreto y que lo hemos sabido manejar en el país, pues desde el DNP, desde la Superintendencia Financiera, desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde los gremios inclusive, y obviamente desde la banca multilateral. Pero aquí yo creo que la articulación público-privada y ese diálogo constante es fundamental. ¿Por qué? Mariana lo decía, Mariana hablaba de building blocks, o de, digamos, esos bloques o esos pilares importantes sobre los cuales queremos hacer la construcción, ¿cierto? Una parte importantísima de esos building blocks tiene que ser la taxonomía verde, por ejemplo. La taxonomía verde, y desde el supervisor y desde el regulador, ¿no? Con la URF y con la superintendencia, con el ministerio, pues ellos están llamados a marcar la cancha, ¿sabes? Estoy hablando obviamente desde el sector financiero, ¿no? Marcan la cancha, ¿para qué? Para poder categorizar y poder tener una carta de navegación sabiendo esto es verde, esto no es verde y ya estoy ubicado, ¿cierto? Pero no se puede quedar ahí. Entonces ahí arranco yo a pensar, bueno, ¿y qué hace el DNP? Pues el DNP, como gran estadista que es, ¿no? Tiene que ayudarnos a coleccionar la data, a procesar la data, a hacer toda la data analytics, porque además es importantísimo saber que eso que estamos logrando hacer sí da buen resultado o no da buen resultado, básicamente. ¿Ustedes me están oyendo? Bueno, creo que sí. Sí, perfectamente. Entonces,
me parece que es clave y es fundamental hablar digamos, de esa labor de la data analytics, de saber hacia dónde vamos y de tenerlo muy claro y de tener además de eso herramientas que nos ayudan a saber que lo que estamos haciendo está funcionando. Y desde el sector privado, pues aquí convergen gremios, convergen obviamente los bancos, convergen obviamente las entidades, las empresas del sector industrial, converge la banca multilateral, pero es fundamental para los gremios, por ejemplo, como la ANDI, como la Asobancaria, como Asofondos, poder contribuir dentro de eso, aplanando un poco el camino, dando la información para todos, ¿sabes? Pudiendo como dar las capacidades en lo que se requiera. Y la banca multilateral también está ahí para apoyar eso, precisamente, para construir esas capacidades. Entonces yo creo que crear ese ecosistema y esa articulación entre el público, el privado, el gremio, el sector industrial, es lo fundamental. ¿Qué pasa si un banco tiene las políticas, tiene los procesos de análisis de crédito, tiene, digamos, implementadas las estrategias de sostenibilidad, pero hay un sector industrial que no produce proyectos en los cuales el sector financiero pueda invertir los recursos con esos criterios? No hacemos nada. Entonces, ¿y qué pasa si el sector gobierno no nos da un piso institucional, una institucionalidad sobre la cual nos podamos mover? Tampoco hacemos nada. Entonces, yo creo que para que un país sea atractivo, tiene que seguir haciendo lo que ha venido haciendo Colombia. La autorregulación, que me parece que es fundamental, un sector industrial que produce y tiene proyectos interesantes frente a la adaptación y a la mitigación claramente identificados, y un sector financiero que tiene, además de eso, los procedimientos internos, las formas de análisis, los sistemas de análisis de riesgo, por ejemplo, para poder pasa en qué? En su gobierno corporativo, en la gobernanza. Entonces, esa integración de todos los actores del mercado hace que un país pueda ser atractivo, ¿sí? Y hace que un país se mueva hacia la atracción de esos recursos que existen en este momento en el mercado. Entonces, definitivamente, yo diría que esa convergencia es clave, ese ecosistema es clave, la regulación y ese saber cuándo regulo, cuándo no regulo, ¿no? Tener claras las reglas del juego es fundamental y tener la data que nos acompañe. Entonces, para mí eso hace que un país sea más atractivo o menos atractivo para tener esos recursos. Gracias, Martín. No sé si Martín se le cayó la conexión. No, ahí está. Ahí te veo, perfecto. Gracias, Isabel. Martín, antes de darle la palabra a Beatriz, yo quisiera agradecer pues a la Andy claramente por la invitación, a todos los panelistas, a ti claramente como moderador. Yo, como les comenté, como te comentó al principio, tenía el compromiso hasta las 11:30, entonces me voy a tener que retirar. Beatriz, yo sé que nos vemos en muchos más espacios, voy a tratar de estar conectada de todas formas sin video, mientras termino como ya mi salida para mi siguiente compromiso, pero les agradezco mucho y pido disculpas, especialmente a Beatriz, que es la persona que sigue, pero yo siento No que te como hemos compartido en preocupes. muchas ocasiones. Tú ya te lo sabes muy bien. Dale, chao, que estés muy bien. Que Chao, estés Mariana. bien. Muchas gracias también a ti por tu participación. Beatriz, creo que no es coincidencia que los tres panelistas anteriores se hayan referido a ti. Ahorita nos comenta Beatriz, ¿verdad? Porque es que el Grupo Bancolombia, y más allá del Grupo Bancolombia, de verdad, la banca comercial, es donde deben casi que aterrizar esos recursos, todo el tema de ser atractivo. Que dando nuevos Está Te está recortando la cortando, llamada. Martín. Pero creo que entendí la pregunta. Lo que nos estaba diciendo Martín. Perfecto. Si quieren, yo voy dando esa respuesta.
a la pregunta que Martín nos estaba dando y buenos días para todos. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias a la Andy por la invitación y un especial saludo pues a mis compañeros de panel porque nos vemos frecuentemente y este es uno de los temas que nos apasiona. A la pregunta que nos hacías frente al papel del sector financiero en esta agenda climática, pues básicamente los bancos somos movilizadores de la economía al ejercer un rol de financiadores, de inversionistas o de administradores de inversión. Al interior de los bancos tomamos decisiones frente a decir sí o no a un crédito, no solo por variables financieras, y tú lo comentabas, Isabel, ahora, sino también por variables ASG, ambientales, sociales y de gobierno corporativo de las empresas, y financiamos a todos los sectores de la economía. El rol del sector financiero es clave en esta agenda climática que nos comenta Santiago y que Mariana nos ha comentado, y tú también, Isabel, es porque al interior de los bancos realizamos análisis de riesgos ambientales y sociales a los créditos que otorgamos, alineados con esas exigencias de la normatividad ambiental dada por el gobierno nacional y local. También diseñamos productos alineados con acciones de mitigación y adaptación, que lo comentaba Santiago también, esa taxonomía que nos comentaba Mariana, es absolutamente relevante, y también felicitamos a la SUPRE por dar esos lineamientos que nos permiten dar un foco a cómo esos productos financieros especialmente pueden aportar esas estrategias de cambio climático, y tenemos productos desde el punto de vista de crédito, de bonos verdes, bonos sociales o sostenibles. También tenemos patrimonios autónomos que podemos encaminar frente a los temas de cambio climático y fondos dedicados también a estas acciones. Los bancos medimos nuestra cartera para identificar cómo estamos aportando a esa agenda climática del país. Nosotros, como les decía, financiamos todos los sectores de la economía y aquí tenemos una clasificación de qué sectores impactan el cambio climático, como posiblemente el hierro, el acero, el transporte, sectores que son impactados por el cambio climático cuando tenemos fenómenos de niño y niña, por ejemplo, el sector agro y sectores. El sector agro es un ejemplo, pero tenemos otros muchos sectores que se ven impactados por inundaciones o por sequías, pero también tenemos una clasificación de aquellos sectores que apalancan el cambio climático, implementando, por ejemplo, energías renovables o construcción sostenible o agrosostenible, digamos, entre otros muchos que aportan a esas emisiones positivas. Por tanto, el diseño de productos y soluciones financieras y nuestras decisiones frente al apetito de riesgo en sectores que incorporan variables ASG son temas claves en nuestro aporte al cambio climático. Y por último, también para dar respuesta a esa pregunta de cómo la banca puede aportar a estas estrategias nacionales, es que los bancos medimos nuestra huella de carbono. Nosotros tenemos contemplado alcance 1, 2 y 3, pero sobre todo nosotros hacemos primero una medición, nosotros buscamos reducir esas emisiones y compensamos las emisiones, pero sabiendo que nuestro mayor impacto es en ese Scope 3, donde tenemos esa financiación, y por tanto nosotros debemos ser conscientes de cómo estamos impactando esas emisiones en la financiación que hacemos y qué acciones vamos a tomar con nuestros clientes en esos sectores, tanto que suman como restan en las estrategias de cambio climático. Esa sería mi respuesta, Martín, frente a ese rol de la banca en cambio climático. Gracias. Llevamos 2 años y todavía a veces se corta la conexión. Te pido disculpas por eso. Beatriz, obviamente podríamos tener un panel entero de ustedes contarnos cómo hacen el tema de métricas, pero en 2 minutos y tal vez para cerrar el tema de métricas, que siempre es tan importante porque al final en eso es lo que se traduce, pues irse por un camino o por otro para poder financiar. ¿Cómo es el proceso y cómo es la experiencia del banco en materia de métricas de cambio climático y cómo, pues si nos puede contar cómo ha sido ese progreso que han hecho? Perfecto. Nosotros, Martín, primero contamos con una política de cambio climático que nos permite conocer nuestros impactos desde el punto de vista de riesgos y de oportunidades, tanto en la operación interna como en el financiamiento de inversiones que nosotros realizamos con nuestros clientes. Tenemos medida, como les comentaba ahora, nuestra huella de carbono en Scope 1 y 2. Scope 1, las entidades financieras
tenemos sucursales y edificios administrativos, entonces las plantas eléctricas y en el Scope 2 es energía que consumimos, es absolutamente relevante, pero con respecto a esas emisiones que generamos en nuestra cartera, nosotros la primera acción que hicimos fue medir nuestra cartera en esos impactos de buscando no incrementar el 1.5 grados de temperatura en sectores específicos. Por tanto, nosotros en estas mediciones y métricas que me preguntan, nosotros sabemos exactamente que el 7% de nuestra cartera está en este momento en sectores como carbón, extracción de petróleo, ganadería, fabricación de cemento, industrias de hierro. Del financiamiento para poder hacer esa conversión. Nuestra gran estrategia de cambio climático, Martín, está actualmente basada en el Net Zero, donde podemos balancear emisiones negativas de estos sectores que les comentaba con emisiones positivas provenientes de sectores que benefician el cambio climático, como una ganadería sostenible, como reconversión tecnológica, como movilidad eléctrica, como construcción sostenible, vivienda sostenible, y ahí sí que es importante toda esta estrategia que Mariana nos contaba de taxonomía, porque esto nos da un límite y nos permite enfocar esos esfuerzos. Para darte un ejemplo, Martín, nosotros actualmente ya tenemos definida nuestra meta de financiamiento climático al 2030 de 40 billones de pesos. Eso significa que nosotros hacemos una medición juiciosa de esas inversiones que van dirigidas a cambio climático, y particularmente este año diseñamos un producto que nos está permitiendo contabilizar muy bien esas emisiones con los clientes que están en esos sectores críticos, que se llama créditos atados a indicadores de sostenibilidad, que Isabel muy bien lo comentaba ahora. Cuando se habla de ASG, no solo es la A en ambiental, sino... Que tengan un feliz día y seguimos con el siguiente panel. Muchas gracias.